Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado que le cuesta mucho recuperarse. Fue una falsa alarma lo de agosto. Lo de agosto fue una restricción muy fuerte de la oferta que duró 15 días por expectativas y que después se recuperó y que después hubo que comercializar y vender y procesar y colocar y exportar y consumir todo lo que no se había hecho en esos 15 días. De una mejora en los precios, el precio del novillo, que llegó a ser de manera acumulada un 70%, más de un 70%, se quedó en el 40%. 40%, y ya pensamos que ya pasaron, va camino de pasar 2 meses, desde entonces, con una inflación del 12-14% mensual, ya se lo comió. Lo cual vuelve muy engañoso que es un precio bueno. Es un precio bueno ahora, ahora, pero dentro de 15 días, 20 días, 30 días, ya no lo es más, porque estamos en una dinámica inflacionaria que es muy difícil ganarle. Hay que lograr saltos de precios en términos reales muy importantes, pero el renglón sigue un salto de precios del 30, del 40%, pero después subir por lo menos al 12-14% que sube la inflación. Una cosa es posible, las 12 es casi imposible, como se demuestra. El precio de la hacienda sube por saltos, generalmente porque sucede algún episodio, de los cuales episodios yo creo que vamos a tener varios en los próximos meses. En los momentos anteriores y posteriores a las elecciones del 22 de octubre, en los momentos anteriores y posteriores al balotaje, en los momentos anteriores y posteriores a la entrega del 10 de diciembre. O sea que vamos a tener un periodo siempre recordando que si se logran aumentos de precios circunstanciales por restricciones de oferta causadas básicamente por incertidumbre, o por la campaña de masa, o por el gasto extraordinario que están haciendo, por el desorden que están haciendo, y por otra cosa que ya va a estar cada vez más en el menú de las próximas semanas o meses, que es en qué momento van a devaluar y qué impacto va a tener en nuestro negocio. El precio de la hacienda de la Argentina, con esta tasa cambiario grosero que hay, está muy por arriba de sus competidores, pero muy por arriba de sus competidores. Los precios de la hacienda en términos reales no son malos, pero medirlo seria moneda constante, y qué vigencia tiene eso con una inflación que ya está en 2% semanal. Entonces, hoy los precios no son malos, a moneda constante no son malos, pero es una foto que sirve para hoy y para unos días más. Y como hemos visto, los precios pueden retroceder en términos nominales. No solo no avanzar al ritmo de la inflación, sino que avanzar en términos nominales. La combinación de ambas cosas hace que un precio que en algún momento de principios de agosto eran precios muy buenos, después se convierten en semanas en precios mediocres. Y máxime con la lógica de todo esto, que la inflación va a tender a acelerarse y no va a tender a desacelerarse. Va a dar algún respiro, porque sube también la inflación como el precio de la hacienda, sube por escalones, y siempre pensando, si en el mes en que devaluaron el tipo de cambio oficial el 22% y después lo dejaron congelado 2 meses, en el mes que hicieron eso, la inflación fue del 12%, ¿cuál va a ser la inflación en los próximos meses cuando se haga el ajuste en serio? La hacienda es un buen activo, la gente lo percibe, la gente tiene más información, evidentemente la gente tiene más capacidad de maniobra que en otras épocas, donde necesitaba vender sí o sí. Bueno, hoy en día, cada vez que se producen estos procesos de incertidumbre, hay un escalón. El escalón más fuerte es en novillos y en vacas, las categorías de exportación. Ahora vamos a ver los precios en términos reales. Se dieron a conocer los resultados de la primera campaña de vacunación contra la aftosa 2023. Dio un par de sorpresas. Les anticipo el nivel de caída del stock ganadero: 200.000 cabezas. 200.000 cabezas en 52 millones y pico es irrelevante.
hasta el momento en que medimos y vacunamos la hacienda en el último otoño, los datos de vacunación contra la aftosa, que gracias a Dios tenemos una serie de casi 20 años, con respecto al año anterior, lo que se observa es que hay 200.000 cabezas menos, que hay 180.000 terneros más. Se esperaban muchos más terneros que 180.000. Se tenía, de acuerdo a todos los antecedentes que había y cómo había venido el servicio. Piensen que esta es una camada de terneros que se destetó ahora, nació en el 2022 en medio de la seca, pero es producto de servicios de 2021, es otra historia. Es una camada que nació, que pesó menos al motivo del destete, que pasó toda la seca al pie de la madre, que no se murió. En algún lado está esa camada que pensábamos que iba a ser, en vez de 15.200.000, como está resultando, pensábamos que iba a ser 15.600.000 o 15.800.000, en función de lo que habíamos detectado, se había detectado en la vacunación, la última vacunación, la segunda del año pasado, del año 2022. A veces esta correlación falla. ¿Por qué falla? Porque hay años en que de repente la cantidad de terneros que se encuentran en primavera es muy inferior a lo que después se encuentra, y hay años que no, que se alcanza a vacunar un buen número, y el dato del otoño del año pasado anticipaba una aparición récord. Siempre el dato de vacunación de primavera, faltan terneros que nacen tardíamente y que se detectan en la segunda vacunación del ternero, o sea, que es la primera cada otoño. En el otoño nosotros terminamos de medir todos los terneros que nacieron el año anterior. De cualquier manera, pensábamos que iba a ser una aparición récord, un destete récord. Pensábamos que podía estar, vuelvo a repetir, en 15.6, 15.8, y va a estar en 15, el número que tenemos es 15.4, 200.000 terneros más que el año pasado, pero pensamos que iba a ser 600.000 terneros más. Es un dato, todos los demás factores constantes, es un factor alcista en el sentido de que, bueno, la camada próxima de novillos y vaquillonas, en función de destete, y pensamos que iba a ser 15.8, si es 15.2 va a haber menos novillos y vaquillonas. En vacas hay 86.000 vacas menos nada más. De ahí la impresión que la caída en la cantidad de vacas se va a expresar más en las mediciones que hagamos en los próximos tiempos, y también de vaquillonas. Igual yo sigo pensando, acá nosotros no medimos el daño grande que causó la seca, que es más que sobre el stock, sobre la preñez. La preñez se va a expresar, o se está expresando ya ahora, en una menor cantidad de terneros nacidos que van a ser registrados por SENASA recién a fin de año, el dato que va a dar de stock ganadero a fin de año, a 31 de diciembre. Ahí sí, ya va a estar plenamente en escena una camada de terneros que suponemos, hasta ahora, todos los daños causados por la seca sobre el stock son inferiores a todo lo que se dijo en su momento. Son inferiores, no es que no haya causado eso, los daños son inferiores. Como dato de compensación, vuelvo a repetir, creíamos que traíamos de arrastre del ejercicio anterior, porque esto es servicio 2021, aparición 2022, ahora estamos detectando en el 2023 y vemos que esa camada de terneros no es tan alta como pensábamos. Es la que vamos a disponer en lo que resta de este año y el año que viene. Especialmente la categoría de novillitos y vaquillonas. También en novillos, también gran parte de novillos. Pero quiero decir, el daño causado por la seca sobre el stock ganadero, a la luz de la vacunación, confirma algo que lo veníamos contando de varios lados, que consultábamos planes de vacunación zonales, departamentales, por partidos, por provincias, es decir, la seca ha sido terrible. Nosotros, gracias a Dios, no, porque nosotros acá mantuvimos el stock, acá los ganaderos son otra cosa, los ganaderos le dan de comer a la vaca, mantuvieron. Sí, puede haber bajado, pero ha bajado muy poco. Y efectivamente, esa sumatoria de opiniones que veníamos abriendo, es decir, si hubo una caída desastrosa en el stock, ¿dónde fue? Porque los datos que veníamos recibiendo ahora, este dato consolidado de primera vacunación, que es reciente, es de ahora, se publicó ayer o antes de ayer, el dato con la vacunación otoño 2023, y que dio, vuelvo a repetir, 200.000 cabezas menos, 180.000 terneros más.
Pero esos terneros nosotros pensábamos que era una camada de terneros superior a lo que iba a ser más alta. Seguimos pensando que el verdadero daño de la seca va a estar registrado a fin de año, cuando ya empecemos a contabilizar esta camada de terneros, que ya no va a ser 15.2, 15.4, sino que va a ser probablemente de 14 millones de terneros. Firmo ya en 14 millones de terneros. Eso se va a expresar en el recuento, en el dato de stock ganadero que da en la Secretaría de Agricultura y SENASA ahora, el 31 de diciembre, y después en la vacunación del próximo año, donde lo confirmaremos. Ambos datos de vacunación con recuento, además tienen el mismo origen que SENASA. Coinciden. Yo creo que cuando llegue ese momento vamos a tener entre 300 y 500 mil vacas y vaquillonas menos. Está muy alta, sigue muy alta la faena de vaquillonas y de vacas, pero especialmente de vaquillonas. La de vacas estacionalmente ya empezó a acceder. La caída más grande, suponemos que vamos a encontrar a fin de año 2 millones de cabezas menos, de las cuales 300 a 500 mil cabezas son vaquillonas y vacas, y 1,5 millones va a ser terneros. Siempre con precaución, porque hasta ahora todos los desastres que se pronosticaban y pronosticábamos que iban a suceder no están sucediendo. Es absolutamente misterioso, porque hemos pasado la peor seca en 100 años, los daños en la agricultura, en todas las actividades han sido extraordinarios, y nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, nosotros nos arreglamos. Nos arreglamos, el productor en algunos casos debe de comer a los animales, en otro caso bajó la carga, en otros casos el stock ganadero, todo lo que no se faenó fue a parar a otro productor para invernarlo, para terminarlo, para lo que sigue. Ahora, este dato confirma en el corto plazo que no ha habido sobre el stock ganadero actual. Vamos a ver el futuro, porque en el futuro va a haber una entrada de terneros muy inferior a lo de todos los años. Entra el stock ganadero 15 millones 200, 15 millones 400 mil terneros, el haber, la salida es la faena y la mortandad. Bueno, y este año la entrada de terneros, los nacimientos, que ya empezaron, que ya están en pleno desarrollo, tienen que ser 1,5 millones inferiores al año anterior, en función del desastre que sucedió el año pasado para la época del servicio. Pero, digamos, los datos de vacunación están dando, les digo, por provincias, que claro, son variaciones muy pequeñas. Los que crecen, Entre Ríos crece 17.000 cabezas, nada. La Pampa crece 79.000 cabezas, son más importantes. Santa Fe crece 42.000 cabezas. Chaco crece 32.000 cabezas. ¿Quiénes caen? Cae Buenos Aires 82.000, Córdoba 18.000, Corrientes es la que más cae 115.000 y Santiago del Estero otra que cae mucho 130.000 cabezas. El conjunto de todo eso da que el conjunto, el stock nacional después de la seca, la primera vez que lo medimos y vacunamos después de la seca, da 200.000 cabezas más, en 52 millones es nada. Pero siempre, cuidado que el efecto más grande va a estar sobre la cantidad de terneros nacidos, que lo vamos a medir recién a fin de año, y completamente y más seguro en la primera vacunación contra la aftosa el año que viene. Vamos hacia una menor, sobre todo si llega a llover, que es lo que está definiendo el submercado. Es un mercado climático, y con un sesgo, con una importancia muy fuerte en la incertidumbre. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Qué está pasando con la faena? La faena de agosto fue igual a la faena diaria, fue prácticamente igual a la faena del mes de septiembre, fue igual al mes de agosto. La caída fuerte se produce en junio, julio, se ameseta en agosto y continúa amesetada en septiembre. Con un componente, hay mucho novillito y vaquillona, vaya novedad, que no han caído prácticamente con relación a meses anteriores, el año anterior, porque el feedlot sigue lleno. El feedlot, hay un dato que lo quiero confirmar y lo vamos a publicar en el próximo micro, que habría 1.928.000 cabezas encerradas a principios de octubre. Es un dato muy alto. Cuando se esperaba ya, venían 2 o 3 meses que venía cayendo, ahora subió. Es un dato, generalmente SENASA lo publica, lo pone en la página
el dato de existencias ganaderas en feedlots a principio de mes, el primer día de cada mes. Si eso es así, 90% de posibilidades que sea así, que el dato se confirme, estamos en presencia de algo. En el mes de septiembre fue prácticamente un pequeño, por muy poco, superior las entradas a los filos que las salidas. Esto es la seca. La incertidumbre, las decisiones de engordar y de vender, de diferir las ventas. Que las vamos a volver a vivir. Pues esta es otra visión que hay de los mercados que vamos a vivir en los próximos tiempos. No vamos a tener moneda porque esto se va a destruir, pero al mismo tiempo va a haber restricciones de oferta que van a mantener los valores, aunque sean los valores nominales, relativamente altos. Llover, nos están diciendo que a partir de la segunda quincena de octubre va a llover, y va a llover en noviembre y va a llover en diciembre. Eso es un ingrediente que hoy no cansamos a imaginar cómo es un mercado ganadero de cría, de invernada y de gordo si llega a llover. Lluvias, como siempre decimos, abundantes, generalizadas y sostenidas, como la inflación, que suba, que llueva, pero que vuelva a llover a los 15 20 días de vuelta. No estos golpes de 100 milímetros que tuvimos en muchas zonas y después se cortó la lluvia de vuelta que 2 meses. Entonces, uno mira hacia adelante y ve una cantidad de episodios donde la incertidumbre, ya tuvimos la experiencia, va a llevar una restricción de oferta. Esa restricción de oferta, imagínense, si lo que dicen por todos los medios es que en algún momento inevitablemente va a haber una devaluación, pero no de un 22%, no, una devaluación en serio, una devaluación mucho mayor, que sería, cuando se está hablando de liberación del tipo de cambio, se está hablando de lo mismo. Este gobierno, ¿qué va a hacer en los momentos posteriores a la elección del 22 de octubre? Ahora ya ha dicho, ha avisado, después de lo que le pasó con las PASO, que al día siguiente de las PASO había una expectativa extraordinaria y efectivamente devaluó, lo que no quería hacer antes lo hizo después. Va a decir, pero yo ahora tampoco voy a devaluar. ¿Y cuándo va a devaluar? No sé. En noviembre. O sea, hay en carpeta una devaluación pendiente, hay lluvias que ahora nos aseguran que sí se van a dar a partir de la segunda quincena de octubre, y muy generalizadas, muy abundantes. La oferta de invernada ya se cayó un escalón y ahora estamos entrando en el mes donde va a caer efectivamente. La estacionalidad marcaba, es un reloj, la estacionalidad de la oferta de terneros. Nos marcaba que frente a una oferta de terneros del 1.400.000 terneros en los meses de zafra, abril, mayo, junio, frente a 1.400.000 terneros mensuales, eso venía cayendo. Este mes marcaba, en el mes de septiembre que terminó, marcaba que iba a ser 800.000, fueron 750.000, pero lo que marca, y hasta ahora se viene verificando la estacionalidad, podemos prever la oferta que estaría en el orden de los 400 a 500.000 terneros, pero puede ser inferior todavía. Pues se ha vendido mucho ternero de manera anticipada. O sea, falta de reposición, incertidumbre, posible devaluación, dinero que no vale nada. ¿Por qué no se expresa más eso en el precio de la invernada? Porque está muy jodida la zona de invernada. Apenas la zona de invernada empieza, o grandes partes de la zona de invernada se hace en todo el país. Se hace invernada en grandes áreas del país, se hace engorde. Pero la zona típica de engorde, oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y demás, parte de Entre Ríos, toda esa zona, o gran parte de esa zona, está necesitando agua. Cuando eso se exprese, los precios de la invernada no van a ser lo mismo. No van a ser lo mismo. Ahora, vuelvo a repetir, nos hemos caído un escalón muy fuerte, entre un 15 y un 20% con respecto a los meses anteriores, en la oferta de vacas, que era previsible, y de novillos, que también era previsible en función del ritmo que traíamos de faena de novillitos y también de novillos. En algún momento se iba a agotar, se agotó. Dentro de la seca, esto está estudiado en Estados Unidos, en Australia, en todos lados. Dentro de la seca, llega un momento, dentro de la seca y la liquidación ganadera que trae la seca, llega un momento que también la oferta se agota. Hoy estamos en un nivel de oferta que le resulta muy alta por una exportación. La exportación sigue teniendo los cupos, las retenciones, la barata, los 7 cortes prohibidos y sobre todo algo de lo cual tiene una esperanza, pero no sabe cómo se va a resolver: un atraso cambiario grosero, brutal. Recuerden que cuando se devaluó el 22%, en esas mismas semanas el precio de la hacienda subió 60%. Argentina está fuera totalmente. Tiene un novillo de $4.60 cuando la competición está por debajo de 3. Pocas veces en la historia contemporánea, decir, bueno, pero está pendiente un ajuste en el tipo de cambio que abarate la hacienda argentina
y que la vuelva más competitivo. La magnitud que tiene que ser la devaluación para que nosotros nos pongamos a la par de algo que ha caído en otro competidor que está apareciendo y que vamos a hablar mucho en los próximos tiempos, que es Australia. Australia ha pasado de un periodo extraordinario, mientras la niña afectaba y era una seca tremenda en gran parte del mundo, para ellos fue un momento de lluvias extraordinarias al punto de que hubo inundaciones y que hubo exceso de lluvia y que había frigoríficos que estaban inundados y no podían operar, lluvias muy por encima de lo normal. Ahora que se dio vuelta en casi todo el resto del mundo, a ellos también se les dio vuelta. Y están en seca, es decir, y hay uno de los motivos por los cuales se liquida, cosa increíble, porque lo que están viendo por delante es 3 años de seca, como la conocen muy bien los australianos, terrible. Pero digo, también Australia está en un novillo de $2.70, nosotros en $4.70. Brasil y Uruguay están por debajo de 3. Entonces, cuando se ve hacia adelante, la exportación ve que este escalón de vacas y novillos no va a salir fácilmente. Hay novillitos y vaquillonas en abundancia, pero es una mercadería que no le va para exportación. Entonces, hoy en día el mercado está muy segmentado, muy especializado. Bueno, novillitos y vaquillonas no han caído porque la oferta del corral todavía es muy abundante, y vuelvo a repetir, los datos de existencias en los corrales a 1 de octubre lo que han dado es un dato, a mi modo de ver, mucho más alto de lo esperado, un dato de 1.918.000, dato muy alto, muy alto. Hablemos un poco del mercado internacional. El mercado internacional, China sigue ofertando valores muy bajos, inclusive en los últimos días ha hecho en China está todo parado porque está la famosa semana del dragón, la Golden Week, que paran en gran parte de Asia, pero especialmente es un feriado de una semana y se va todo el mundo. China, repetimos lo mismo que venimos diciendo desde hace un año. Esta es una crisis de precios, no de volúmenes. Los volúmenes comprados por China siguen siendo asombrosos. China nos ha tomado la mano, tiene entre las 3 especies, creo que tiene 300 frigoríficos habilitados en toda parte del mundo, sigue habilitando, ahora habilitó un nuevo país proveedor que es Colombia. Recuerden la sorpresa que significa Bolivia como proveedor. Ha habilitado, está por habilitar media docena de plantas grandes en Brasil que se van a agregar a la oferta, y que probablemente Brasil a partir de ese punto, si no lo está haciendo ya, en vez de ofertar 100.000 toneladas mensuales, va a ofertar 115 o 120.000 toneladas mensuales de manera estable. Nos peleamos todos por vender en China. Los países sudamericanos, especialmente Brasil, Uruguay y Argentina, somos dependientes de lo que suceda con la demanda china. En China los valores internos han bajado, los valores internos de la carne han bajado, hace mucho tiempo que no se veía esto, han bajado los precios mayoristas y los precios del mostrador. Y un tema que es la debilidad del yuan. El yuan se sigue devaluando, en lo que va del año debe ser el acumulado, debe estar en el orden del 10%. Si el yuan vale menos, el poder adquisitivo, aunque todos los demás factores se mantuvieran constantes, el poder adquisitivo de los importadores tiene 10% menos de poder de compra. Hilton en valores muy bajos, algo $11.500, $12.000. Vuelvo a repetir, China, que es el mercado que nos absorbe el 78-80%, en estas semanas en que hay poca actividad por el feriado, por la semana del Golden Week, ofreciendo $200-300 por tonelada menos. China nos ha tomado la mano. Gran parte del mundo necesita vender en China. Los chinos, a su vez, tienen problemas que se expresan en la cantidad de cubiertos y de ventas de comida en la calle, comida fuera del hogar, que en China ya de por sí es bajo, y en esta crisis todos los testimonios que existen de restaurantes, de bares, de comedores, de shopping y demás, es que hay menos gente en la calle, pero mucha menos gente en la calle que antes de la pandemia. Y eso lo estamos sintiendo lo que les vendemos. Carne para el canal de food service, el grueso de lo nuestro se vende en ese lugar, o depende de las ventas de ese lugar. Igualmente, vuelvo a repetir, el último dato que tuvimos de China nos sorprendió totalmente. El mes anterior se había tocado el récord histórico de 295.000 toneladas. El último dato que tenemos, que es el mes de agosto, 265.000, que son datos asombrosos, estratosféricos.
Ahí siempre recuerdan una relación: el 40% lo prevé Brasil, el 20% Argentina, el 10% Uruguay. Cuando sumamos es el 70% o más, o el 75% viene del Mercosur. Cuando agregamos Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia, vemos que el 95% está provisto por 7 países. Entonces, de China en el corto plazo es poco lo que se puede esperar, porque los datos que existen de la economía china son muy preocupantes: la confianza de los consumidores, el tema de la burbuja inmobiliaria que no se sabe dónde termina, es de una magnitud que no se sabe dónde termina, la falta de instrumentos que tiene el gobierno chino, que lo utilizó en crisis anteriores y que hoy, por ejemplo, la baja generalizada de la tasa de interés, la inyección de fondos. Hay un conato directamente de deflación, hay sectores, pero es muy desigual. Hay sectores que están muy bien y sectores que están muy mal. Nuestro sector está con una demanda muy firme, con precios muy bajos. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.